Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 3 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La concentración del pecado personal. La cita la encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 5, donde dice lo siguiente: Ay de mí, que estoy muerto, porque soy hombre inmundo de labios. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, que tú, poco a poco, nos vas convenciendo que lo mejor que le puede pasar a una persona es vivir en comunión contigo. Y esto, Señor, porque recibimos el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, que Él resucitó y de esta manera supimos que venció la muerte que se está llevando a cada persona de esta tierra. Señor, la muerte que es la paga del pecado, como nos dice tu palabra. Reconocemos que todos hemos pecado contra ti. Todos hemos descuidado, al menos, una relación contigo. Todos hemos pecado de muy diferentes maneras, pero está confirmado que así mismo es, porque nuestra muerte confirma que hemos pecado contra ti. Así que te rogamos que nos ayudes a no evadir el ser confrontados por ti, pero más bien a confiar que tú nos confrontas por bien y para bien. Te lo pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a ver cómo empieza hoy nuestro devocional. Recordemos siempre que los devocionales van dirigidos a personas que son creyentes, es decir, personas que creen que Jesús es el Salvador, nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios habla con los suyos de manera que lo haría un padre que se dedica a la crianza, vamos a decir, de un hijo. No solo le va a comunicar, digamos, todo lo contento, más bien, casi por el largo de una vida, irá aconsejando al hijo, irá tratando de ayudarlo, que camine en un camino recto para que no se desvíe, para que no tenga consecuencias como las que hablamos, creo que hace un par de días. Pero bueno, empieza así el devocional. Dice: cuando me presento ante la mismísima presencia de Dios, no me veo a mí mismo como un pecador en el sentido generalizado e indefinido, sino más bien que de repente descubro y mi atención es dirigida y centrada hacia la concentración de pecado en un área determinada de mi vida. Bueno, aquellos que hemos venido ya caminando un buen tiempo en relación cercana con Dios, sabemos que efectivamente es así. Dios no quiere que nosotros simplemente reconozcamos como si fuera algo simple, sencillo y sin mucha repercusión, que somos pecadores y que bueno, que somos criaturas hechas de polvo, y como decir, bueno, ¿qué nos queda? Él sabe que nosotros somos pecadores, que de pronto, de vez en cuando hacemos esto, hacemos el otro, pero no dejamos y no queremos que Dios vaya como poniéndonos la lupa encima para poder llegar a un punto de un pecado súper obvio, para que sea el punto de partida y nosotros entendamos quiénes somos realmente separadas de Dios. Entonces vamos a ver cómo la experiencia de este hombre llamado Isaías nos puede aclarar, nos puede dar una excelente ilustración
de lo que está tratando de decirnos aquí el autor Oswald Chambers. Dice que hay quien dice fácilmente, y a esto ya hice referencia, oh sí, sé que soy pecador, pero cuando uno entra, es decir, cuando una persona entra en la presencia de Dios, no puede contentarse con una declaración tan amplia y tan inconcreta. Ya había dicho esto, ¿ok? Nosotros podemos llegar al punto de decir, sí, yo sé, reconozco que yo soy pecador, pero todos somos pecadores. O sea, como en este tipo de actitud mora la mayoría de las personas. Porque pocas son las personas que no quieren reconocer en absoluto que pecan, ¿no? En absoluto que le fallan a Dios, lo que significa pecar. Y entonces, como se suman a la gran masa de personas que sí, que todos somos pecadores, todos hemos fallado, todos, o sea, en este tipo de actitud que considera algo súper amplio y es muy como no realista. No es que realmente está la persona aceptando, digamos, su culpabilidad delante del Señor, ¿ya? Pero lo impresionante es que cuando Dios comienza a acercarse a la persona, como en el caso que me ha sucedido a mí, yo sé que a muchos de ustedes, ya las cosas cambian. No podemos contentarnos con simplemente tener una actitud así como, bueno, sí, ya, yo soy pecador, ya, ¿y qué? ¿Ok? En la cual, como repito, se encuentra la mayoría de la raza humana. Dice aquí entonces, continúa el hermano, nuestra convicción se centra en nuestro pecado específico y nos damos cuenta, como se dio cuenta Isaías, de lo que realmente somos. Esto es lo que sucede cuando Dios empieza a acercarse a un pecador, cuando Él tiene como el ojo sobre nosotros y va a darnos la oportunidad de realmente ser honestas, personas que son transparentes, personas que son realistas por la primera vez, y en lugar de sumarse a la mayoría, haciendo como que el pecado es algo tan liviano y tan insignificante y tan bueno como que todo el mundo lo hace, entonces ¿cuál es el problema? Bueno, todo esto desaparece cuando Dios, quien es luz y quien es la verdad, empieza a acercarse y empieza a ponernos, como digo, como la lupa, y uno va centrándose en un pecado específico, por lo cual le vamos a tener que dar cara al asunto. Entonces dice, esto es siempre señal de que estamos en presencia de Dios. Entonces, en lugar de fastidiarnos, ofendernos, porque Dios está presionándonos, deberíamos darnos cuenta que es el mayor privilegio que Dios preste atención a una persona tan simple, tan pecadora, tan eso, como nosotros. Dice, cuando esto ocurre, no es que sintamos simplemente una vaga sensación de pecado, sino que se produce un centraje en la concentración de pecado existente en alguna área específica y personal de nuestra vida. Nuevamente, Dios sabe que nosotros queremos hacer como que todo no es gran cosa. Entonces Él comienza a simple y sencillamente, es como señalar el dedo a un pecado en particular, para que nosotros seamos confrontados y nos demos cuenta de quiénes somos en realidad. Entonces dice, Dios comienza redarguyéndonos respecto a aquello a lo que su Santo Espíritu
ha estado ya dirigiendo la atención de nuestras mentes. Es decir, Dios no está señalando algo para luego caernos encima y decirnos, ajá, viste que no vales nada, viste que eres un simple pecador. Es completamente al revés, y cuando conoces a Dios te das cuenta que su carácter es totalmente diferente al nuestro. Dios está haciendo todo este trabajo simplemente por amor y porque Él sabe que su Hijo Cristo Jesús ha pagado la deuda de nuestros pecados, y sería terrible que teniendo ese regalo, ese don, teniéndolo todo, nosotros vivamos de esta manera desperdiciando el sacrificio de su Hijo, desperdiciando que Él derramó su sangre para pagar nuestros pecados. Entonces Dios está haciendo todo este trabajo de ayudarte a que te des cuenta de quién eres en realidad y cómo necesitas un Salvador y cómo necesitas volver a nacer, como dice la palabra. Necesitas otro corazón, un corazón que le importe ante todo Dios, porque uno puede pensar que tienes el mejor corazón y todo lo que tú quieras, pero espérate que Dios empiece a ponerte un espejo bien cerquita, que solo te muestre un pecado, solamente una área donde realmente estás haciendo tu voluntad y estás alejada de Él, para que te des cuenta, para que nos demos cuenta, hermanos, de quiénes somos en realidad. Pero todo esto porque Dios quiere que nos aferremos a su Hijo, que aceptemos el perdón de nuestros pecados, que reconozcamos que lo necesitamos, y así nuestra vida cambiará. Dice, si nos rendimos cuando Dios está llevándonos por este proceso y nos sometemos a su convicción, es decir, realmente estamos de acuerdo con Él, en lugar de hacerlo así como si no fuera nada, como hemos vivido y como vive la mayoría de la gente. Entonces dice, y si nos sometemos a su convicción, a la convicción de aquel pecado particular, como digo, el que Él está señalando para ayudarnos, dice, nos llevará donde pueda revelarnos la inmensa naturaleza subyacente del pecado. Es decir, nos mostrará que necesitamos una nueva naturaleza por completo, que no es que somos buenos y en esta área se nos está escapando algo feo. No, somos personas rebeldes contra Dios, y eso es lo primario del pecado. Esa es la idolatría. Nosotros pensamos, yo no soy idólatra porque de pronto no tengo ídolos en mi casa y yo nunca bajo la cabeza, pero esa no es la idolatría. La idolatría es todo y todos los que están en primer lugar en tu vida y mi vida antes que Dios. Es que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, nuestros trabajos, nuestra propia vida, más que amamos al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mide el tiempo que pasas con el Señor, para empezar, ¿verdad? ¿Qué tanto te interesa pasar ni siquiera 5 minutos? Y no estoy hablando de darle una lista de tus peticiones a Él. Estoy hablando de aún escuchar cuál es su voluntad. O sea, poderlo oír a Él. ¿Cuánto tiempo realmente deseas hacer eso? Bueno, entonces mide y reconoce tu idolatría. Entonces dice así es como Dios trata siempre con nosotros cuando somos conscientes de su presencia. Dios está siempre trabajando con nosotros y en nosotros porque Él nos ama de tal manera que no va a dejar que sigamos viviendo engañados, desperdiciando la oportunidad de poder vivir una vida con Él. Dice así, esta experiencia, el que nuestra atención se vea dirigida a nuestra concentración de pecado personal, tiene lugar en la vida de todos, desde el mayor de los santos hasta el peor de los pecadores. En este caso, santos, quisiera aclararles que la palabra de Dios habla de santos como personas que son creyentes. ¿Por qué? Porque son personas que han sido santificados
por la sangre de Jesús, ¿ok? Esto no se trata de que alguien sea perfecto, sino más bien de una persona que ha sido justificada y santificada, de ahí viene la palabra santo, por la sangre de Jesús. Entonces, por eso es que el hermano dice que este proceso sucede hasta cierto punto, desde la persona que se cree lo máximo, puede ser también, ¿no?, una persona que crea que es santa, hasta el peor pecador, porque no hay nadie en el mundo que no haya pecado. Entonces dice, cuando alguien comienza a ascender por vez primera la escalera de la experiencia, es decir, cuando por fin se nos abren los ojos y nos damos cuenta que esto es lo que Dios está haciendo, dice, puede que se diga a sí mismo, no sé dónde me he extraviado, pero el Espíritu de Dios apuntará hacia alguna cosa definida y específica y centrará su atención en ella. Es decir, en el proceso de cuando Dios está ya obrando en nosotros, como dije, es un proceso y a veces será lento, pero cuando por fin nos demos cuenta de que esto está sucediendo, podremos centrar nuestra atención en lo que vemos que se va repitiendo. Aquí algo está pasando. Dice, la consecuencia de la visión que tuvo Isaías, y ahora nos vamos a la ilustración del versículo que utilizó aquí el autor, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Isaías era un profeta que vivió aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Entonces es su experiencia la cual está haciendo referencia el autor. Entonces dice, la consecuencia de la visión que tuvo Isaías de la santidad del Señor, porque esto fue lo que le sucedió a Isaías. Dios permitió que los cielos se abrieran y él podía ver al Señor sentado en su trono, rodeado de ángeles y verlo en su majestad. Entonces dice, fue que centró su atención cuando Isaías vio al Señor en su trono, así. Dice que fue que centró su atención a la realidad de que él personalmente era hombre de labios inmundos. O sea que él era un hombre que tenía la boca sucia, ¿no? De pronto era una persona que hablaba con lisuras, como decimos nosotros. De pronto eran las cosas que salían de su boca. Porque a veces uno dice, bueno, yo no digo lisuras, pero a veces son puras groserías que salen de la boca. A veces son puras bromas de doble sentido que salen de la boca, que no hacen más que contaminar incluso la mente de otras personas. No hacen más que alentar y alimentar el pecado, fomentar el pecado y la suciedad en otras personas. Sin embargo, nosotros pensamos, bueno, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué importa? Pero cuando Dios está llamándote la atención, Él te está prestando un cuidado personal, ¿no? Llegamos a darnos cuenta de algo que parece tan mínimo, que parece como tan usual para la sociedad. Y Dios, como le pasó a Isaías, abrió sus ojos a esta realidad, que estamos en la presencia de Dios. A veces nosotros nos guardamos porque estamos en la presencia de niños y decimos, hoy no digas nada porque hay niños. Pero ¿qué con la presencia de Dios? Entonces estás tan perdido que no te das cuenta que Dios está en todo lugar. Bueno, eso es algo bastante triste, pero es una realidad que puede cambiar tu vida, el reconocer que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿qué sucedió cuando Dios lo confrontó y le dijo y él reconoció que tenía labios inmundos? Bueno, yo te sugiero que vayas y leas el capítulo 6 de Isaías, entiendas lo que puedas entender. Yo sé que puede ser complicado, pero esto, lo que te voy a decir, no es complicado. Dios tocando la boca de Isaías, ahí vas a ver que un ángel tocó su boca y con esto sus labios fueron limpios. Pero los labios fueron limpios porque cambió su reconocimiento de que Dios estaba presente. Nadie puede hacer cambios externos así porque sí.
pero cuando te das cuenta de que Dios te está hablando, cuando te das cuenta de que Dios está presente, todo cambiará. Dios quiere perdonarte, Dios quiere perdonarme. Dios no está tratando como un ogro buscándonos para caernos encima. Bueno, fue así como Isaías tuvo su encuentro con el Señor. Fue así como Isaías aceptó que Dios había expiado por sus pecados, ¿verdad? Que Dios había quitado sus pecados por la sangre del Cordero. Entonces, para terminar, dice, era preciso aplicar el fuego purificador allí donde el pecado se había concentrado. El pecado está en todo nuestro ser, pero se llega a concentrar como una herida que se concentra, como verdad, y se infecta en alguna parte de tu cuerpo. Y Dios quiere que tú te des cuenta de esto, porque si no vas a estar siempre bajo el manto de que, bueno, todos somos pecadores, un pecadito aquí, bueno, no soy tan malo como otra persona. La realidad es que ningún pecador que no ha recibido el perdón de sus pecados por la sangre del Cordero entrará en la presencia del Señor para la eternidad. Y eso es algo grave. Y Dios no quiere que tú te pierdas y que yo me pierda. Así que hoy mismo puedes bajar la cabeza y rendirte ante Dios, el Padre, ¿verdad? Pedirle el perdón y aceptar lo que Él ha hecho a través de su Hijo Cristo Jesús. Yo te lo aconsejo de todo corazón. Bueno, mañana el título es uno de los grandes no de Dios. Los no de Dios no son solo señales de su amor, hasta que lo vemos así, por supuesto. Bueno, le pido al Señor que te ayude con todo este tema. Te ruego que hagas lo mismo por mí y espero poder compartir contigo mañana y hasta entonces, que Dios te bendiga.